¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión, iniciando una semana corta, semana que vamos a tener el feriado del 9 de julio y también del viernes 10. Pero lo cierto es que la agenda parlamentaria está muy acotada. ¿Por qué? Porque principalmente la agenda del Congreso está centralizada por estas horas en el Senado Nacional, que esta semana va a tener reunión de labor parlamentaria ya para tratar de coordinar una nueva sesión en el Senado para la próxima semana. Vamos ahora con los títulos del día. Nueva agenda legislativa. El gobierno define los proyectos que buscará priorizar en el Congreso. Proyecto de ley sobre balance social obligatorio. Nancy Sanz y otros diputados impulsan la iniciativa para que empresas con más de 50 empleados presenten un balance social anual. Modificación a la nueva ley de estupefacientes. La Comisión de Legislación Penal dio iniciativa al debate. Muy bien, ahí están los temas por donde está circulando y trazándose la agenda de esta Cámara de Diputados, y mucho tiene que ver, claro, en la reunión de mesa política que esta semana nuevamente y por primera vez con la llegada de Diego Santilli a la jefatura de gabinete va a tener la Casa Rosada, y de ahí también las expectativas de cómo va a seguir la agenda también desde la mirada del oficialismo, desde la mirada de La Libertad Avanza, la agenda en esta Cámara de Diputados de la Nación. Ampliamos la mesa. Señora Silvina Angione, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien? Muy bien. Sí. Bueno, una semana donde no hay agenda por el feriado, y la semana próxima sí se va a ir perfilando un poco más la actividad vinculada a los temas que ya pautó el Ejecutivo como para debatir en el Congreso, que son en principio los temas que están en el Senado. Se trata de zonas frías, la ley hojarasca, el tema de inviolabilidad de la propiedad privada, y en las últimas horas también con la llegada de Santilli se avanzó también en las negociaciones por la reforma electoral. Así que ese va a ser uno de los temas también de esta semana, donde también va a ser clave la reunión el encuentro en realidad que va a tener el gobierno, el presidente Javier Milei en Tucumán, con algunos de los mandatarios provinciales que también van a ser, claves también a la hora de negociar esta reforma electoral. Así que, también las miradas están centradas en lo que va a ocurrir en Tucumán el miércoles, que va a ser la vigilia previa a los festejos del 9 de julio, donde, se va a empezar a perfilar este acuerdo, estos consensos que están en conversaciones en la cabeza de también el flamante jefe de gabinete, Diego Santilli. Bueno, señorita Melissa Jofré, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola Fer, hola Silvina. Bueno, sí, esta semana que es atípica, también marcada además por, el partido que va a jugar mañana la Argentina. Así que ese fue uno de los motivos por los cuales también la mesa política que estaba pensada, la reunión de la mesa política en Casa Rosada, se pasó para el miércoles. El día miércoles entonces va a estar debutando Diego Santilli en ese grupo ocupado por los popes del gobierno, ¿no? Del Poder Ejecutivo, allí donde en distintas semanas se delinea lo que es los pasos a seguir con la agenda parlamentaria, de la cual también participan Martín Menem, Patricia Bullrich. Y después de eso está previsto que por la noche el presidente Javier Milei, junto a una comitiva oficial, parte de su gabinete, viajen hacia Tucumán a la vigilia por el Día de la Independencia. Allí van a participar de ese acto oficial. Y seguramente todo lo que tiene que ver con la agenda parlamentaria se va a reactivar ya en la otra semana. Y una semana también que anticipa lo que de alguna manera siempre informalmente es el receso. Lo que no para seguramente, más allá de que merme la actividad legislativa y demás, son las reuniones, las negociaciones. Está la reforma electoral como eje principal, que se espera que en agosto pueda iniciarse el debate en el Senado
y, bueno, avanzar allí, ¿no? Pero es una negociaciones que corren, bueno, no solo por el lado de los gobernadores, que es un trabajo que Diego Santilli ya viene haciendo hace tiempo, sino también, bueno, en el Senado, ¿no? Que es donde está el proyecto que envió el Poder Ejecutivo. Bueno, sin lugar a dudas va a ser, más allá de que es una semana corta, una semana intensa, ¿no? Porque desde el punto de vista político y las urgencias que también tiene el oficialismo, que tiene el gobierno nacional, de ir avanzando con su agenda, de ir avanzando con sus temas, y bien lo que dice Meli, que dentro de las prioridades de la Casa Rosada está el tema de la reforma electoral. ¿De qué temas, de qué manera hacer la reforma electoral? Habrá que ver. ¿Qué es lo que plantea el Ejecutivo? Eliminar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Qué es lo que plantea la oposición, o por lo menos un sector de la oposición? Recordemos que desde Unión por la Patria rechazan cualquier cambio a las normas electorales que hoy existen en nuestro país. ¿Qué es lo que dice la oposición dialoguista, aquella que construye mayorías con el gobierno nacional? Dice, nosotros estamos de acuerdo en que se pueda discutir el tema de las primarias. Lo que no vamos a llevar adelante es la eliminación de las PASO. Esa herramienta, por lo menos eso es lo que plantea el radicalismo, lo que plantea el PRO y algunas fuerzas provinciales. Otras fuerzas provinciales ya directamente están rechazando las primarias, coinciden con el Ejecutivo. Ahora, habrá que ver si esa construcción de mayorías le dan los números al oficialismo para tener las mayorías necesarias para aprobar este proyecto. Sí, ¿por qué? Porque necesita mayoría absoluta. Del Senado son 37 votos, por lo menos de mínimo, a favor. Y en diputados son 129. Sí, en Senado convengamos que tienen 21 legisladores, con lo cual estarían a 16 del número de los 37 que necesitan para aprobarla, con lo cual es necesario hacer acuerdos para tratar de consensuar un proyecto y que pueda llegar al recinto con mayores respaldos. En ese sentido, lo más importante y clave es el acuerdo que pueda mantener con los legisladores del radicalismo, que son los que traccionan más votos y los que pueden llegar a tener incidencia a la hora de, bueno, llevar al recinto esta iniciativa, que por el momento algunos se manifestaron a favor, pero bueno, otros dicen que están pensando, porque hay también legisladores, senadores que no responden a los gobernadores de sus provincias. Exacto. Entonces, bueno, también tienen que analizar un poco también el panorama de cada provincia y ver en qué situación está para ver si, bueno, les conviene respaldar la suspensión, porque hasta ahora se habla más que nada de la suspensión de las PASO, ¿no? Porque la eliminación, hasta este momento no hay número, el oficialismo no cuenta con los números hasta el momento para la eliminación. Así que, bueno, la suspensión sería la alternativa más foral. Sí, ¿no? Lo que pasa es que suspenderlas sería como eliminarlas. Sería, sí. ¿No? Porque el objetivo que están planteando, por ejemplo, los radicales y el PRO es una herramienta que nos sirve para ordenar la que es la interna nuestra, con vistas a armar un frente, o sea, la discusión política de cada fuerza política, pero en el marco de una primaria, ¿no? Suspenderlas como pasó en el 2025, me parece que en una elección presidencial ya tiene que llevarse adelante otra discusión, ¿no? Sí. Una discusión que bueno, que va a ser muy interesante, porque vos mencionabas a la Unión Cívica Radical, que es un bloque que hoy tiene 10 senadores, y bueno, en el oficialismo están viendo que sí o sí la negociación tiene que pasar por, de alguna manera, convencer a ese bloque, ¿no? Los votos tienen que venir de ahí, porque en el Senado, con lo que son aliados de fuerzas provinciales, no alcanza. Y bueno, el radicalismo y el PRO, con sus propias internas también, tendrán que ver, ¿no?, en cuanto a dónde quieren pararse el año que viene, en 2027. Hay dirigentes de ambos partidos que vos los consultás y dicen, vamos a ir con una alternativa propia, sobre todo el radicalismo, ¿no? Claro. No quieren ir en una alianza con La Libertad Avanza. Así que ahí, bueno, crecen las especulaciones, las negociaciones y también la conveniencia, ¿no?, de
eliminar, suspender o en todo caso hacerlas no obligatorias. Claro. También eso es otra de las opciones que se barajan. Pero bueno, en el medio de todo esto se mete en la discusión también la vuelta de las colectoras. Exacto. Que el oficialismo está buscando a ver qué nombre darle. A ver, vamos a ver qué es lo que decía José Glinsky, diputado nacional de Unión por la Patria, respecto al tema colectoras y el tema de la reforma electoral en la Argentina. Si un gobernador puede ir con 2 candidatos a presidente, sí, o si 2 candidatos a gobernador pueden ir con un presidente. Yo veo más un diseño de X. Me parece que es parte de la negociación que tiene el gobierno con los gobernadores que no son estrictamente de su espacio político, o sea, todos, los que no hay ninguno. Principalmente los que pertenecen a ese espacio de Provincias Unidas que fueron separados en la elección legislativa. Y yo lo veo como un signo de debilidad del gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Que tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales que están en titularidad de ese espacio de Provincias Unidas se ven ante la necesidad de armar un rediseño electoral, digo, un rediseño electoral después de que ya cambiamos el sistema electoral el año pasado, ¿no? Porque ya suspendimos las PASO y ya cambiamos la modalidad de boleta. Entonces ahora viene una modificación de la boleta para que vuelva una suerte de boleta partidaria donde vos podés elegir la reforma trae una novedad, que es una modificación de la boleta, única en papel, que permitiría en la misma boleta elegir categoría presidente y gobernador. En el marco de una negociación electoral entre el gobierno nacional y las provincias, que sea de mutua conveniencia. Es evidente que el gobierno está especulando con la normativa electoral y si lo hace es porque cree que las condiciones actuales para ir a votar no le son favorables. Si el gobierno creyera que no le importa, digamos, si vos estás fuerte, no te interesa. Si estás fuerte, ¿qué te importa? Si votás con palitos, si votás con boleta, si con señales de humo, vos estás fuerte y la gente... Ahora, 2 cosas quiero decir. Primero, que me da la sensación de que la Argentina, los argentinos y las argentinas no somos fáciles de engañar. Es decir, esto que la gente no corta boleta. Yo la experiencia que tengo, por lo menos en la provincia del Chubut, con la boleta tradicional, han cortado boleta en todas las categorías, históricamente, y ha pasado que el gobernador es de un color político y el parlamento es de otro color político, en una elección simultánea de boleta partidaria. Le dicen sábana, pero es partidaria. Bueno, ahí estaba, esta discusión que en torno a la reforma electoral, como de otros proyectos, la importancia de la relación de la Casa Rosada con los gobernadores para la búsqueda de acuerdos, para la búsqueda de entendimientos. Después habrá que ver si esos acuerdos y entendimientos se trasladan finalmente a cada una de las cámaras legislativas. El radicalismo es un ejemplo para ver por qué los 10 radicales no van a votar de la misma manera. Más allá de que hoy varios radicales dicen no estamos de acuerdo con suspender las PASO, hay otros radicales por indicación de sus gobernadores dicen las PASO habrá que suspenderlas o eliminarlas. Bueno, o sea que lo mismo pasa también en la necesidad de acordar con los gobernadores otro proyecto, el proyecto de Zonas Frías, que también está en el Senado y que también, por eso es importante lo que va a hacer el presidente de la Nación esta semana cuando vaya a Tucumán y en la previa, en lo que va a ser la vigilia al 9 de julio, se va a encontrar con muchos mandatarios provinciales. Y obviamente ahí va a conversar de esos temas, no solo las reuniones que puede ir avanzando el jefe de gabinete Diego Santilli, sino también el propio Javier Milei va a hablar con los gobernadores para pedirle el voto en lo que tiene que ver con la reforma electoral y también con el proyecto de ley de Zonas Frías, que es proyecto que ya aprobó la Cámara de Diputados y ahora está en el Senado Nacional. José Glinsky también habló con Diputados Televisión de esta manera sobre este tema. Me parece que no es estrictamente un tema tarifario, sino es un tema más de concepción sobre cuál es la matriz energética de desarrollo de la Argentina. Primero porque nosotros estamos pensando como cosas distintas el gas y la electricidad. Y la realidad es que la gente se tiene que calefaccionar y tiene que cocinar esencialmente, tiene que tener una ducha caliente. Y eso puede ser con diversos dispositivos. Lo que es una cosa increíble es que esta Argentina, a la que le sobra energía, no es que le podría sobrar. Yo vengo de una provincia que produce más energía que la que puede insertar al sistema de transporte. No solamente el interconectado, sino incluso en las localidades donde se produce esa energía. Es decir, Chubut tira energía. Sin embargo, hay gente que no le alcanza para pagar su tarifa de luz y su tarifa de gas. Entonces, y con un agravante, que es que con las medidas que impulsó el gobierno, el RIGI y ahora el Super RIGI, trasladamos el subsidio a la gente
para subsidiar a las multinacionales. Es decir, el RIGI, yo no estoy en contra del RIGI como concepto general. A mí me parece bien que un país salga a buscar inversiones para desarrollarse. Pero una cosa es que salga a buscar inversiones para desarrollarse y otra cosa es para saquear los recursos naturales que tiene este país sin ningún tipo de consecuencia positiva sobre la calidad de vida de la gente. Entonces vos me hablás de zona fría. Yo lo que veo que en la zona fría, que es una medida que busca avanzar y profundizar esta línea de subsidio a las grandes empresas. No es solamente la promoción de inversiones, porque si no, no se entiende por qué hay RIGI para la extracción petrolera y gasífera. No necesitamos atraer nadie a que venga a invertir lo que se dice en la técnica en el upstream, es decir, en la extracción de hidrocarburos. Y entonces le estamos sacando plata del bolsillo a la gente, porque eliminar subsidios es sacarle plata que va destinada a proteínas a pagar la tarifa de la luz o del gas. Y es lo mismo si es la luz, el gas o el agua. En la Argentina, comer, calefaccionarse y todas las actividades que demandan energía en un hogar deberían ser de una bajísima incidencia sobre el salario. Bueno, las opiniones ya están instaladas, tanto del oficialismo como de la oposición, respecto a los temas y a la agenda que tiene este Congreso. Sí, todavía, bueno, es un tema que, ahora pasó al Senado, así que tiene que ponerlo en agenda también las comisiones del Senado para dictaminar y después, ir al recinto para convertirlo en ley. Es otro de los temas que están, de alguna manera, concentrados en el Senado, que hay varios. Así que, tendrá que definirse en la reunión de labor legislativa también del miércoles, ¿no? Del miércoles a las 12 del mediodía. No va a estar en la agenda de la próxima sesión del Senado. No, porque todavía, como dice Silvina, no pasó ni siquiera por comisiones. Estuvo Diego Santilli la semana pasada reunido con los jefes de bloque. El panorama está complicado en cuanto a los votos. Y además, no sería de descartar tampoco que pudiera volver ese proyecto a la Cámara Baja, porque están cuestionando que da muchas facultades al Poder Ejecutivo. Bueno, hablando de la agenda parlamentaria, habló con Diputados Televisión el diputado Carlos Zapata, hombre de La Libertad Avanza, por la provincia de Salta, de esta manera. No hay nada nuevo y algunos temas, suceden en el bloque, se quedan en el bloque. Lo que debo decir, lo que conocen todos ustedes, de nuestra idea de modificar el régimen electoral, eliminando las elecciones paso, y algo que está desde la época que planteaba la campaña, el presidente empezar a readecuar el Banco Central a través de una modificación a la Carta Orgánica. Son dos puntos que podríamos decir principales sobre los que tuvimos la charla. Mire, la relación de La Libertad Avanza con el bloque del PRO nunca fue mala. Puede haber algunos motivos de diferencia, de criterio en alguna situación, pero nunca fue mala. Todo lo contrario. Como integrante del bloque de La Libertad Avanza, yo valoro y agradezco el acompañamiento y muchas veces aportando lucidez de los integrantes del bloque PRO. Son personas que entienden cuál es el camino que debe seguir la República Argentina y empeñado en atender la demanda de su electorado, claramente ellos se expresan y toman las decisiones y acompañan en los puntos que consideran adecuados y en los que no plantean sus diferencias y muchas veces hemos replanteado algunos postulados, algunos artículos de leyes gracias al valioso aporte que hace el PRO. Yo no creo que nunca podamos tener una gran diferencia. Por otro lado, le digo, yo tengo un gran respeto por Cristian Ritondo, lo considero una persona muy de la política, muy entendedora, ecuánime en su juicio y que la tiene clara. La Argentina nunca puede volver atrás. Bueno, ahí estaba Carlos Zapata, hombre de La Libertad Avanza por la provincia de Salta. La agenda en el Parlamento Nacional, la agenda en la Cámara de Diputados. Nos vamos a la pausa, la primera. Estamos en Pasos Perdidos, estamos en DTV. Ya regresamos. ¿Quiénes conforman el Congreso?
El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son: la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. ¿Cómo funciona el Congreso?
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. Muy bien, nuevo bloque de Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión. Una semana, repetimos, en la cual las expectativas van a estar centralizadas principalmente en lo que vaya ocurriendo en la reunión de mesa política que el miércoles convocó el Gobierno Nacional. La Casa Rosada, su reunión habitual de mesa política que integra el jefe de gabinete, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, los titulares de las cámaras legislativas, Martín Menem desde la Cámara de Diputados y Patricia Bullrich desde la conducción del bloque de senadores de La Libertad Avanza. Pueden participar también funcionarios o ministros del Gabinete Nacional de acuerdo a los temas que se van a tratar. En muchas oportunidades concurre el propio ministro de Economía, Luis Caputo, o también el asesor presidencial, Santiago Caputo, el subsecretario de la Presidencia, Eduardo Lule Menem. Bueno, de ahí está también el nuevo vicejefe de... sería el número 2 de Diego Santilli, el vicejefe de gabinete. ¿No? Estamos hablando de De Witt, sí. Nacho De Witt también participa de esas reuniones. Bueno, de ahí, de ese laboratorio, sale la decisión política del oficialismo de definir una lista de temas en los cuales le da prioridad en la discusión de este Congreso Nacional, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado. Y es en parte las expectativas que hay centralizadas principalmente en el oficialismo. A partir de las decisiones que se vayan adoptando, empieza también la ingeniería parlamentaria a moverse, ¿no? En este Congreso. Uno de los temas es el tema electoral,
la reforma electoral, otro de los temas, hablábamos en el bloque anterior, el proyecto de zonas frías, pero en el medio también hay otros proyectos. Sí, hay muchos proyectos, la mayoría de esos, como decíamos, están en el Senado y están vinculados también a la ley hojarasca, la inviolabilidad de la propiedad privada. Así es. Y otros proyectos que todavía están bastante sin avanzar, digamos, que están frenados, como la ley de salud mental, es otro de los temas. La derogación de la ley de etiquetado frontal también es otro de los proyectos que había enviado el Ejecutivo semanas atrás y que por ahora están sin dictamen de comisión, o sea, no tienen todavía un trámite parlamentario, con lo cual podría haber una hoja de ruta vinculada a estos otros temas que el Ejecutivo también quiere tratar. No son prioritarios, porque sí, el tema de inviolabilidad de la propiedad privada, zonas frías y también, como se agregó la reforma electoral, son los temas que el Ejecutivo está tratando de priorizar. Pero ya estaban esos temas en el Senado, con lo cual puede haber también novedades en ese sentido, y también el tema del superrigi, que es otro de los temas que el Ejecutivo también quiere impulsar, ¿no? Claro, que recordemos que tiene media sanción de diputados y que está para tratarse en el Senado. Bueno, y otro tema que también va a llegar aquí al Congreso Nacional, todavía no está definido el proyecto, que es la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central. Sí. El miércoles pasado el presidente se lo adelantó como título a los legisladores nacionales. Hoy en la conferencia de prensa que dio el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo Caputo que es un proyecto que viene trabajando hace 4 meses el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, que es en definitiva el organismo que está con los puntos centrales de este proyecto, pero que uno de los temas principales tiene que ver con impedir que lo que sería el Banco Central termine solventando desde el punto de vista financiero al Tesoro Nacional, ¿no? Prohibirle al Banco Central que financie al Tesoro Nacional. Eso en la búsqueda de tener controlado lo que es el gasto público, como uno de los temas centrales. Pero Silvina, vos nombrabas el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, proyecto que esta semana podría definirse que forme parte de lo que va a ser la agenda del Senado Nacional para discutirse la próxima semana en el recinto del Senado. El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada empezó su tratamiento por el Senado. Sí, así es. Y fue dictaminado el 20 de mayo. Exactamente. Pero desde el 20 de mayo, despacho puertas adentro, no en las comisiones, siguieron las negociaciones por distintos cambios, así que seguramente se van a anunciar modificaciones dentro del recinto, ¿no? Sí. Avanza sobre todo, ahí vemos algunos de sus puntos, ¿no? En lo que tiene que ver con expropiaciones, con desalojos, con la venta de tierras rurales a extranjeros y también con algunos cambios en el registro de la propiedad. Sí quedó fuera un capítulo que tenía que ver con modificaciones a la ley de regularización de los barrios populares, ¿no? Del registro dominal y lo que sí también incluye es la derogación de la ley de manejo del fuego. Claro. Que había impulsado Máximo Kirchner hace unos años atrás. Sí. Un senador radical me adelantó que va a haber una reunión de la comisión, más allá de que estén firmados los dictámenes, va a haber una reunión de la comisión previo a lo que va a ser la sesión de la próxima semana para definir los cambios nuevamente, y que esos cambios no sean que lleguen con sorpresa al recinto del Senado. Porque es un proyecto muy complejo. Exactamente, ya tenerlos como... Para ordenar un poco el debate antes que llegue al recinto. Porque son varias leyes las que se modifican y se tocan. Habló Carlos Zapata sobre el tema de inviolabilidad de la propiedad privada de esta manera. Bien, nuestra Constitución es muy clara. Dice, la propiedad es inviolable, nadie puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier cosa que vaya contra este derecho consagrado en la Constitución es un obstáculo, un incumplimiento, y que las normas complementarias al respecto deben coadyuvar a la plena vigencia de este precepto constitucional. El hecho de que los códigos procesales admitan algún tipo de medida
o chicana le podríamos decir, pero yo lo llamo medidas dilatorias en los procesos de desalojo, porque el proceso de desalojo, que es? Un juez resuelve y reconoce el pleno derecho de propiedad de alguien que tiene título suficiente. En nuestro ordenamiento jurídico, el registro de los inmuebles es un registro público y se hace con afectos formales, a través de escrituras públicas. Entonces, los titulares del dominio, los titulares de la propiedad, de los distintos catastros, porque es la unidad de división de la propiedad inmobiliaria, son los que tienen el derecho de propiedad de disposición y, por supuesto, el derecho de ocupación. Pueden haber algunos tipos de tercería, pero tiene que estar inscrito en el registro inmobiliario. Cuando una persona sufre la ocupación, la usurpación de un inmueble, debe tener una resolución y respuesta rápida del sistema judicial, acreditada la propiedad mediante el documento debidamente inscrito en los registros de propiedad. En forma sumarísima, el juez debe resolver el desalojo, porque quien está reclamando algún tipo de derecho no lo tiene acreditado el registro que hace fe pública de quiénes son los titulares. Ajá. Siempre he sostenido esta situación y me pareció una verdadera aberración la vigencia de la ley 26.160, que prohibía los desalojos. No puede ser que el Poder Legislativo impida al Poder Judicial llevar a cabo su función. Una ley para que impida la ejecución de una sentencia es una barbaridad. Felizmente ya no está vigente. Cuando existe una relación legal, jurídica, locativa, se rige por el acuerdo entre las partes que establece los términos del pago y los tiempos para imprimir, solicitar el desalojo. Es una cuestión consensuada, es un acto bilateral, donde ambas partes prestan su consentimiento. El inquilino firma que atrasados 3, 4, 5 meses tiene que desalojar la propiedad. Ya sabe, no es una cosa que lo vaya a agarrar a sorpresa ni que lo vaya a causar algún perjuicio por la prontitud del desalojo. Es una cosa que ya está establecida en el contrato. Con respecto al tema de las propiedades, la posibilidad de que extranjeros adquieran, en ninguna manera, en ninguna parte se está tratando la posibilidad de que estados extranjeros adquieran propiedades en área de frontera, sino que puede existir inversores extranjeros que pueden ser titulares del dominio de catastros o de inmuebles localizados en el área de frontera. Realmente a mí me sorprende la gente que se opone a esto, porque dice extranjerización de tierra. Mire, la tierra, la compra, quien la compre, integrará el territorio de la nación. De ninguna manera existe esta cuestión que hace una especie de alucinación de que va a venir un inversor extranjero y esa tierra pasa a estar bajo la soberanía de otras leyes. Nadie viene con una carretilla a cargar la tierra y llevársela a su país de origen. Es más, la persona que invierte en tierras productivas en el área de frontera no solo trae los dólares para comprar la tierra, trae los dólares para instalar, para realizar o construir las instalaciones, comprar la maquinaria, hacer los cultivos, genera producción que paga impuestos, paga salario que cobran los argentinos, en algunos casos exportan y traen divisas y pagan los impuestos para los argentinos. Yo no veo que no haya ningún tipo de extranjerización en la admisibilidad de este tipo de operaciones. Sí, soy contrario a que estados extranjeros sean titulares de tierras en áreas de frontera. Muy bien, bueno, ahí estaba Carlos Zapata con uno de los debates que va a llegar a esta Cámara de Diputados, que ahora está definiéndose su texto en el Senado Nacional, que todavía hay algunos puntos que generan todavía desacuerdos entre lo que plantea la Libertad Avanza y lo que plantean otros sectores más cercanos al oficialismo, y que sin lugar a dudas la próxima semana podrían estar llegando ya al recinto de la Cámara y en el Senado tener ya una sanción parlamentaria que sea girada aquí a la Cámara de Diputados de la Nación. Cambiamos de tema y hablamos de una de las actividades que frecuentemente estamos viendo en lo que tiene que ver con las actividades y la agenda de esta Cámara de Diputados de la Nación. Hablamos de la diplomacia parlamentaria, Silvina. Sí, Fer, vamos a hablar un poquito de lo que sucedió la semana pasada, pero vamos a darle un poquito de contexto, ¿no? Porque son los grupos parlamentarios de amistad se van renovando con
los cambios de diputados de la Cámara y van presidiendo, van cambiando las presidencias, son elegidos, bueno, cada 2 años y se van distribuyendo en función de la proporcionalidad de los bloques. Ahora vamos a ver unas plaquitas que vamos a recordar, a ver de qué se tratan estos grupos de amistad, ¿no? Que tienen que ver un poco con la relación de Argentina con diferentes países y también con diferentes bloques parlamentarios. Vamos a ver, bueno, en esta placa, en la primera placa, vamos a ver para qué sirven, que es para fortalecer relaciones parlamentarias bilaterales. Es uno de los aspectos que está vinculado con la conformación de los grupos de amistad. Por otro lado, va a abordar conjuntamente temas de interés recíproco y articular políticas comunes. Lo que se propone también es acuerdos de cooperación parlamentaria. Como ustedes saben, en la página de la Cámara de Diputados tienen varias áreas y la diplomacia parlamentaria es una de las áreas de esta Cámara y los grupos de parlamentarios de amistad es particularmente otra de las áreas importantes que tiene la Cámara, donde se organizan reuniones de estos grupos de amistad, vienen funcionarios, embajadores y se están empezando a conformar también con este nuevo año parlamentario. Hasta el momento hay 62 grupos parlamentarios de amistad conformados. Vamos a seguir viendo la segunda plaquita, que es cómo se conforman. Tienen su propio reglamento. Si vamos a la página de la Cámara, en la parte de diplomacia parlamentaria de grupos de amistad, ahí está el reglamento para el funcionamiento de estos grupos de amistad. Su integración, entonces, como dijimos, refleja la proporción de todos los bloques parlamentarios. Cada legislador, según lo que dice el reglamento, no va a poder integrar más de 4 grupos parlamentarios, ni ser tampoco autoridad de más de un grupo parlamentario. El Congreso, entonces, como decíamos, tiene 70, más o menos entre 62 y 70 grupos parlamentarios activos. Todavía no están todos conformados, pero hasta el momento, bueno, hay más o menos 63 que están ya conformados con la distribución, con su presidente, vicepresidente y toda su conformación. Seguimos con la siguiente plaquita. Tienen un mecanismo permanente de consulta y de intercambio de información con la Cancillería. Siempre hay como un intercambio entre las autoridades de estos grupos parlamentarios y la Cancillería como para estar de acuerdo y intercambiar información y también coordinar reuniones. Una vez que se constituyen los grupos de amistad, se acuerdan la agenda de cada grupo, las reuniones que van a tener y su agenda de trabajo, su modalidad de trabajo, las veces que se reúnen y, bueno, las reuniones pendientes o también vinculados con viajes de legisladores también a cada país. Seguimos con la siguiente plaquita. Bueno, la característica de estos grupos de amistad parlamentarios es su binacionalidad en un principio. Y después también, bueno, pueden relacionarse con más de un parlamento. Por ejemplo, como la Unión, con países de la Unión Europea, son varios parlamentos, entonces, bueno, se van relacionando entre ellos. Por ejemplo, la semana pasada veíamos que se formó el grupo de amistad con la OCDE y, bueno, también con la Unión Europea. También, bueno, con los países árabes, países del sudeste asiático. Así que no solo son grupos de amistad con determinados países, sino con grupos parlamentarios. Seguimos. La siguiente plaquita. Bueno, los que se conformaron, vamos a recordar los que se conformaron la semana pasada. Que fue, bueno, estuvieron miércoles y jueves. Durante miércoles y jueves se conformaron varios de estos grupos parlamentarios y hubo bastante concurrencia de legisladores. Ahí por los pasillos, por pasos perdidos, ahí se podían ver los legisladores que después de cada grupo, bueno, estaban ahí entre ellos también manteniendo conversaciones con los embajadores, con los diplomáticos que vinieron. La verdad que estuvo bastante interesante porque, bueno, era una manera de relacionar también, de que se relacionen los legisladores de los distintos países. Bueno, uno de ellos que se conformó es el de Grupo de Amistad con Alemania, que quedó presidido por la diputada Dayana Fernández Molero, del PRO.
Este grupo particularmente lo que tiene es que tiene 30 integrantes. Hay diferentes, van variando. Algunos tienen más, otros tienen menos, depende del interés que requiera cada uno. Y bueno, cada bloque va proponiendo los legisladores que quiere que integren ese grupo y bueno, el presidente de la Cámara después comunica la conformación definitiva del grupo. Después tenemos el Grupo Parlamentario de Amistad con Venezuela, que quedó presidido por la diputada Silvana Giudice y que, bueno, tiene 8 integrantes. La particularidad es esto, ¿no? Van variando de 30 a 8, algunos más concurridos, otros menos. Y bueno, también se reunió la semana pasada el Grupo de Amistad con China, que este sí fue uno de los que más legisladores reunió. Está integrado por 51 legisladores. Así que como para que vayamos viendo los intereses que van teniendo también los legisladores, ¿no? De conformar determinados grupos vinculados al interés que tienen de las relaciones bilaterales, ¿no? Este grupo de amistad con China quedó presidido por la diputada Juliana Santillán. La mayoría de estos grupos están integrados, bueno, como dijimos, por la proporcionalidad de la Cámara, de la conformación de la Cámara, pero todos ellos están presididos por diputados del oficialismo. Está vinculado con las relaciones institucionales, ¿no? De los gobiernos, vinculados con la relación del Poder Ejecutivo con los poderes ejecutivos de los diferentes países. Bueno, seguimos con la siguiente plaquita. También se conformaron la semana pasada el Grupo de Amistad con Israel, que quedó por segunda vez la diputada Sabrina Akmechet. También ya había presidido este grupo. Estuvo el embajador también de Israel en Argentina, en la participación de esta reunión. Y bueno, después también estuvo el grupo de amistad con la Unión Europea, que quedó conformado, y el grupo de amistad con la OCDE. Como decíamos, no son solo de países, sino también de grupos que se van conformando. Hay diferentes particularidades de esto, como decíamos, hay grupos más concurridos, grupos menos concurridos. Seguramente de acá en adelante también se van a seguir conformando algunos que faltan. Y bueno, lo que estamos viendo es que algunas cosas de color, ¿no? Datos de color. Claro. Los más concurridos, por ejemplo, son los de China, Grupo de Amistad con China, de Brasil, otro también que está bastante concurrido, y el Grupo de Amistad con Italia. Son algunos de los que reúnen mayor cantidad de legisladores. Como dijimos, claro, es por proporcionalidad, o sea, hay diputados de todos los bloques ahí representados. Así que bueno, también habrá que ver ahora en las próximas semanas el resto de los grupos de amistad que se van a ir conformando también, que faltan. Es interesante el trabajo que hacen porque también es un nexo muy, muy rápido para atender cualquier necesidad que haya entre un país y el otro. Lo vimos la semana pasada con Venezuela, de la cual no solo quedó consagrada Silvana Giudice como la continuidad como presidenta y continúa siendo la presidenta del Grupo de Amistad, sino también la participación del propio presidente de la Cámara de Diputados, dejando de lado cualquier discusión política, claro, ¿no? En el sentido de hoy necesitamos resolver un tema porque Venezuela necesita, a partir de lo que está sucediendo, lo que ha sido la catástrofe por los terremotos, está necesitando la solidaridad de los distintos países. Y obviamente es ese nexo importante entre el Congreso y la Cancillería para facilitar necesidades que tenga en este caso puntual Venezuela. A lo mejor en otro momento hay otra reunión del Grupo de Amistad con Venezuela y son los 8 integrantes que están. Claro. La semana pasada llenaron el salón Delia Parodi, el salón que está pegado al recinto de la Cámara de Diputados. Sí, ¿no? Aparte vinieron representantes de Alianza por Venezuela, estuvo Elisa Trota, que es referente. Pero sí, bueno, tuvo un contexto particular, obviamente, la conformación de ese grupo. Si no, suelen ser reuniones más acotadas, pequeñas. Sí. Exactamente. Bueno, pero es importante mantener esta relación entre los parlamentos, porque como hay grupos de amistad aquí en la Cámara de Diputados, también los hay en el Senado. En otros países también están los grupos de amistad con la República Argentina. Nos vamos a la pausa rápidamente y enseguida regresamos. Estamos en Diputados Televisión, estamos en Pasos Perdidos.
¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso?
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Muy bien, nuevo bloque de Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión. Venimos hablando de una agenda que tiene el gobierno nacional y que tiene la Libertad Avanza en este Congreso, que está relacionado con diferentes proyectos. Muchos de ellos están en el Senado, ya han pasado en varias ocasiones, han pasado ya por esta Cámara de Diputados. Dentro de un temario que hoy tiene el Senado, el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, se espera que se sancione en el Senado y que llegue aquí a la Cámara de Diputados. Pero hay otros proyectos, como por ejemplo el proyecto de ley de zonas frías, es un proyecto que ya discutió la Cámara de Diputados y ahora pasó al Senado Nacional. Está dentro de los proyectos que aún necesitan lograr consensos y entendimientos entre el oficialismo y la oposición dialoguista de esta Cámara de Diputados y del Senado Nacional. El diputado Carlos Zapata habló del proyecto de ley de zonas frías de esta manera. Con respecto a la zona fría, a mí no me parece bien que todo el pueblo argentino concurra a
a solventar o a subsidiar con sus impuestos a determinados ciudadanos, y mucho menos en la forma que se hacía antes, donde se subsidiaba la oferta. O sea que todos pagábamos para que las empresas puedan facturar lo que les parezca o tengan pingües beneficios. El cambio del régimen de zona fría significa focalizar la ayuda o el sacrificio de los ingresos tributarios, el sacrificio de los impuestos que paga la gente en aquellas personas que realmente lo sienten. No está bien que cobrar impuestos para subsidiar. Existen situaciones que tienen que ver con la localización geográfica o climatológica que llevan a mayor consumo, y ese tema es el que se está atendiendo, pero no es lo más justo. ¿Cómo le voy a poder decir a una persona que está acá en el Chaco salteño, que no tiene ni agua potable, no tiene luz eléctrica, mucho menos gas, que me pague a través del IVA el subsidio de una persona que vive en Bariloche o vive en el sur del país, que tienen el triple de sueldo promedio? Entonces es como, hay un aspecto moral detrás de todo esto, pero no podemos dejar de un día para otro de aportar estos subsidios. Se le va a mantener el subsidio a aquellas personas que realmente cubran las condiciones por las cuales se establece el subsidio, o sea que son personas de bajos recursos y que realmente lo necesiten. Bueno, ahí estaba Zapata, ¿eh? La discusión, repetimos, está por estas horas en el Senado Nacional. Cambiamos de tema, hablamos del inicio de un debate en esta Cámara de Diputados, ¿eh? Inicio de un debate que ya dio su puntapié inicial en la Comisión de Legislación Penal. Tiene que ver con el proyecto de nueva ley vinculado con los estupefacientes, y lo destacábamos en los títulos del día de hoy de Pasos Perdidos. Meli. Sí, bueno, tiene que ver, Fernando, con una reunión informativa que hubo, que se dividió en dos partes, ¿no? La Comisión de Legislación Penal, el otro día se retomó el debate de lo que es el proyecto llamado de ley antibarras, que envió el Poder Ejecutivo el año pasado, vino un funcionario del gobierno, pero también hubo otra parte en esa reunión informativa que tuvo que ver con 3 proyectos que hay para modificar la ley de estupefacientes. Hablamos de la ley 23.737, sancionada en el año 1989. Esa ley que ya hace tiempo hay especialistas y algunos legisladores que vienen pidiendo retocarla, modificarla, porque con el paso de los años, como ha cambiado sobre todo el delito del narcotráfico y su presencia en la Argentina, bueno, necesita una revisión. De hecho, durante la pandemia, cuando había trabajo telemático, ¿te acordás? En este congreso, las comisiones del Senado en ese momento llamaron a muchísimos especialistas y se estaba, bueno, acordando poder avanzar en este sentido. Finalmente eso no pasó. Ahora hay proyectos de los cuales vamos a hablar que no tienen que ver precisamente con modificar toda la ley. Algo que, por ejemplo, el diputado José Ilinsky, que lo hemos escuchado hoy aquí en el programa hablando de distintos temas, también estuvo presente en esa reunión, y él hablaba de, bueno, de en todo caso aprovechar esta instancia para poder hacer una reforma integral de la ley. Pero sí, estos proyectos lo que proponen es, apuntan a lo que tiene que ver con el artículo 34 de la ley, que habla de la desfederalización, desfederalización, por ahí pasa el debate, de la investigación de los casos de narcomenudeo y microtráfico. Claro, que justicia en definitiva tiene que estar haciendo la investigación, ¿no? Exactamente. El estudio del caso. Si es la justicia federal o es la justicia de la provincia. Así es, porque hay dos miradas contrapuestas en este sentido, y acá vamos a avanzar en la siguiente placa. Hay proyectos que proponen volver a la federalización, es decir, dar una marcha atrás con la reforma aprobada en 2005. Como te decía, la ley de estupefacientes es de 1989, pero en 2005 se aprobó una ley, la 26.052, a la que están adheridas 12 provincias, o sea, la mitad del país, claro. Y que fue de desfederalización parcial. Esto es que a partir de esta ley, las provincias que adherían tomaban la competencia para poder investigar y juzgar delitos de, bueno, como decimos, casos, como decimos, de tenencia simple, de tenencia de drogas para consumo personal, de microtráfico, del llamado narcomenudeo, ¿no?
Y después tenemos la otra postura, que es la de mantener la desfederalización y, en todo caso, también sumar competencias para las provincias. Estas fueron dos posturas que se observaron en la comisión y que, bueno, tienen que ver con proyectos presentados, en este caso, por los diputados Miguel Pichetto, de Encuentro Federal, Agustina Propato, de Unión por la Patria, ahí los vamos a repasar en la siguiente placa, y Gisela Scalia, de Provincias Unidas. Por un lado, Pichetto y Propato proponen volver a la federalización, es decir, que la justicia federal, sea el distrito que sea donde ocurran estos casos, sea la que intervenga. Y en el caso de Gisela Scalia, ex vicegobernadora de la provincia de Santa Fe, ciudad que ya sabemos castigada por el narcotráfico, de hecho ella lo ha mencionado y ha ponderado que a partir de la adhesión a esta ley por parte de la provincia de Santa Fe se ha avanzado muchísimo en la investigación, con otra sanción de leyes provinciales también que han ayudado a la lucha contra el narcotráfico. Ella quiere no solo que se mantenga la desfederalización de estos casos, sino también que se le den más competencias a las provincias. Mencionó entre una de ellas, por ejemplo, sobre el cultivo de la siembra a pequeña escala, para que también jueces y fiscales de la provincia puedan investigar y juzgar estos casos, y que de lo que ella habló fue que hay un fuero federal, una justicia federal que está desbordada y que las provincias pueden hacerse cargo, claro, en todo caso, de estas situaciones. Por otro lado, Pichetto y Propato, bueno, Pichetto no estuvo presente en la comisión, pero en sus argumentos lo que dijo el diputado fue que la ley de estupefacientes fue pensada en un momento de la Argentina donde el país, era un país como de tráfico de estupefacientes, ¿no? Pero con el paso de los años el narcotráfico se enquistó, creció, y hoy por hoy es necesario, es más compleja la investigación y requiere un abordaje especializado y federal, porque también algo que sí dijo Propato en este caso en la comisión fue que, ahora vamos a repasarlo bien puntualmente a la expresión, pero que muchas veces la justicia está ocupada en investigar estos casos de microtráfico y no en quizás, algunos casos que están detrás, que detrás hay quizás una red internacional, ¿no? Una organización criminal de narcotráfico más grande, a mayor escala, y la justicia está ocupada en estos casos, claro, de persecución por tenencia. Ahí tenemos la palabra de Agustina Propato. Sí, tenemos a Agustina Propato que dijo esto: ir a la persecución penal de la comercialización en menor cuantía al consumo personal es evidente que obstruye seguir el lineamiento de la investigación para llegar a lo que ha sido reservado para el interés federal. Y ella habló de estadísticas que confirman que aumentaron desde la adhesión, por ejemplo, que hizo la provincia de Buenos Aires a esta ley, se multiplicaron muchísimo las causas por narcomenudeo, claro, y que después terminan en nada. Claro, distinto es lo que está planteando Gisela Scalia, con otra realidad, que es lo que vive la provincia de Santa Fe. Exactamente, de hecho ella lo asoció a la baja de homicidios también en la ciudad de Rosario. Y algo de lo que dijo Scalia fue que hay un Poder Judicial Nacional que está desbordado y tampoco puede hacer el trabajo que yo creo que sí puede hacer una provincia. Acá están, las dos posturas marcadas. Estos proyectos también además tienen giro a comisiones de justicia y de prevención de adicciones y control del narcotráfico. Y frente al debate que se armó, en el cual también aportaron otros diputados, sí, ¿no? Como por ejemplo Ramiro Gutiérrez, diputado especialista en temas de seguridad y demás. Él también llamó a discutir qué hacer con el destino de los bienes decomisados, del crimen. También, José Glinsky, como lo mencionaba, llamó a discutir una reforma integral, en todo caso, de la ley de estupefacientes. Y Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal, que es representante del Bloque de la Libertad Avanza, sí, no sentó una postura, pero sí dijo que,
evidentemente iba a ser un debate intenso y que iban a realizar reuniones informativas con especialistas que vinieran a abordar esta temática. Por supuesto que cuando vos abrís un capítulo, un artículo de una ley que tiene tantos años y que está, bueno, de alguna manera siendo cuestionada, o algunos legisladores están diciendo necesita una revisión, una actualización para el contexto que hoy tenemos en Argentina, por supuesto que también después seguramente se van a sumar otras iniciativas que quieran modificar otros artículos y habrá que ver hasta dónde llega el alcance de ese debate. Sí, sin lugar a dudas. Hay una ventaja que tiene la comisión, no sé si después se hará un plenario con las otras comisiones que tienen que abordar el tema, que es que Laura Rodríguez Machado es como una especialista en lograr consensos y acuerdos. Lo ha demostrado en otros proyectos que han tenido también numerosas presentaciones y numerosos diputados hablando sobre un tema determinado, vinculado también con el tema de la seguridad, vinculado, bueno, el debate respecto a la baja de imputabilidad en los menores. ¿No? Ese es uno de los últimos proyectos que Laura Rodríguez Machado tuvo un papel importante en la búsqueda de acuerdos y de consensos. Más allá que la última palabra también, en el caso de Rodríguez Machado, la tiene su bloque. Claro. Y la postura política que tiene el gobierno. Que tiene el oficialismo para aceptar o no los cambios, ¿no? Exactamente. Pero lo cierto es que las rondas que se pueden avisorar respecto a tener más reuniones informativas con especialistas pueden llegar a dar resultados. Más allá que cada uno, a veces desde las distintas posturas de cada una de las provincias, tienen realidades con resultados distintos. Claro. Estamos viendo lo de Propato y estamos viendo lo de Gisela Scaglia. Me parece que es importante en este debate la presencia, la participación de aquellos legisladores que ocuparon cargos importantes en las administraciones de sus provincias, si hayan pasado por una gobernación, si hayan pasado por una intendencia, saber, estamos hablando de muchos temas que tienen que ver con el narcomenudeo. Digamos que no estamos hablando de el transporte y tratar de localizar 500 toneladas de droga. Estamos hablando de el consumo. También tiene que ver con la organización de justicia, ¿no? Donde hay muchos lugares vacantes que, bueno, está tratando también de resolver también este gobierno para, bueno, que la justicia llegue efectivamente, ¿no? Exacto, también. Y resolver los casos puntuales. Y desde la Cámara de Diputados ir a golpear la puerta del Senado. Si es que hay pliegos en el Senado que todavía no están puestos en consideración de la Comisión de Acuerdos y que harían falta en determinados juzgados de determinadas provincias. Y si el Senado no los tiene, golpearle al Ejecutivo. Y si no, al Consejo de la Magistratura. Digo, pero hay un mecanismo que se puede avanzar. Claro, todas las áreas que tocan, ¿no? Por eso también tienen giro a la Comisión de Justicia este tema. Y otra de las cosas que se reclamó por parte de algunos diputados de la oposición es que también tiene que estar la Comisión de Seguridad, ¿no? Porque hay muchos temas que absorbe legislación penal, que atraviesan el tema de seguridad. Y bueno, no es una comisión de las que más se reúna, ¿no? Creo que tuvo 2 reuniones en lo que va del año. Y algo también de lo que se habló es que a partir de la desfederalización, quienes sostienen que hay que volver, ¿no? al otro sistema. Bueno, en realidad hoy por hoy hay 2 situaciones distintas, porque si bien se aprobó la desfederalización parcial, hay solo, como te decía, 12 provincias que adhirieron, por lo cual hay medio país que se rige con la federalización y medio país que no. Pero por eso lo que se ponía a foco también es que esto que sucede, este contexto y esta legislación vigente, lo que produce es que no pueda haber una política criminal uniforme. Eso es lo que más se puso énfasis también por parte de quienes están del lado de la postura más de revisar este artículo. Claro, bueno, ese también puede ser un punto, me parece, en la búsqueda de acuerdos, quitarle esa rigidez de decir, bueno, tiene que ser de determinada manera, porque si hacemos un proyecto federalizado
pero faltan jueces federales y no se aprueban los pliegos de los jueces federales, no se designan a los juzgados federales, bueno, es difícil también que en las provincias no estén los argumentos que dice la justicia federal está abarrotada, tenemos que ir a la justicia provincial, ¿no? Es todo un mecanismo en el cual un sector complementa al otro. Y la realidad de las provincias también son diferentes, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, esa es una posibilidad. No hay fechas todavía de avanzar con estas comisiones. Por lo pronto, sorpresivamente, también se convocó a tratar los temas. Sí. Este tema. De hecho, Propato fue que dijo, bueno, una grata sorpresa, bienvenido sea el debate. Claro. Nada, empezó a fuego lento y veremos dónde culmina, teniendo en cuenta sobre todo la voluntad o el ímpetu que quiera darle el Poder Ejecutivo, ¿no? Claro. Y viendo, ahí tanteando dónde están las posturas de un lado y del otro. Porque por ahora, estas dos visiones encontradas son de dos bloques que, bueno, representan a una oposición más, digamos, no de los sectores dialoguistas, sino la oposición que suele estar más enfrentada con el oficialismo. Claro. Aunque, bueno, Provincias Unidas en momentos, o como diría un colega que aprecio mucho y que ha puesto un apodo a este bloque, que a veces tienen diferencias internas, ¿no? Claro, y sí. Y que más que unido parece desunido, pero bueno, en este caso, Scalia sí viene de una provincia donde, bueno, pueda, creo yo, hablar bastante de lo que refiere a las medidas y las decisiones que se toman en cuanto al combate y la lucha contra el narcotráfico. Bueno, la próxima reunión informativa tendrá que estar presente Miguel Pichetto para explicar su proyecto, su iniciativa, lo mismo que algún otro proyecto de algún otro diputado que esté también trabajando el mismo tema y por supuesto también empezar a ver el tema de los especialistas que tienen que pasar por la comisión. Y mientras tanto esperar también la decisión política del gobierno nacional. Sí. ¿Se avanza o no se avanza con este proyecto? Cuando decimos el Congreso está expectante de la reunión de la mesa política es porque en la mesa política se definen los temas. Claro. La agenda se define ahí. De decir, punto número 1, reforma electoral. El resto de los proyectos no se discute nada. Si la decisión es reforma electoral solamente. Ahora, si la decisión es reforma electoral como punto número 1, pero después hay 20 puntos más para discutir, ahí también puede entrar esta iniciativa. El tema que esta iniciativa teniendo en cuenta los números que hoy tiene en esta Cámara de Diputados o en el Senado Nacional el oficialismo, que con sus aliados logra construir mayorías. Sí. Ya lo demostró en esta Cámara de Diputados y lo demostró en el Senado. Es decir, que puede fijar la agenda. Sí, lo logró también con la ley bases, ¿no? Claro, recordemos también. Que antes de todo este debate también con la ley bases logró tener mayorías como para avanzar en proyectos que parecían que iban a estar frenados, ¿no? Y blindar el primer decreto de desregulación que lanzó el presidente Javier Milei. El 70-23. El 70-23. Hay también una realidad. En el primer año del gobierno, los oficialismos suelen contar con mucha predisposición de las otras bancadas para acompañar. ¿Te acordás que para dar respaldo, claro? Que en su momento, antes de la pandemia, Alberto Fernández pudo tener la ley de solidaridad. Claro, era por la también. que se impuso el impuesto país. Exacto. Y era, bueno, le delegaba facultades también. Claro, fue al inicio también del gobierno. Al inicio de la gestión. Claro. Igual Milei lo hizo con, vamos a decir, una minoría que nunca se había visto en el oficialismo. Otro escenario totalmente distinto. Exacto. Y distinto al de este momento, ¿no? Claro. Donde también. La Libertad Avanza tiene mayores, puede tener un bloque más sólido para poder negociar, ¿no? Bueno, nos vamos a ir a una nueva pausa, la última aquí en Pasos Perdidos y enseguida regresamos. Quédese, estamos en Diputados Televisión. ¿Quiénes conforman el Congreso?
El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son: la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo.
En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Último bloque de Pasos Perdidos y veníamos hablando de una agenda que tiene el Congreso Nacional, una agenda que tiene el Senado, una agenda que tiene la Cámara de Diputados en torno a los diferentes proyectos, a discutir uno de ellos que ya tuvo la aprobación en la Cámara Baja y que ahora está en el debate en el Senado Nacional, es el proyecto de ley de zonas frías. Lo escuchábamos desde el oficialismo también, que es lo que decía Carlos Zapata de La Libertad Avanza en respecto a esta iniciativa, pero vamos a ver qué decía Mónica Frade de la Coalición Cívica, que también dialogó sobre este tema con Diputados Televisión. Me parece que hay medidas que se están aprobando en la Cámara de Diputados que son muy inconvenientes para el momento en que se están votando. Siempre me parece que los contextos son muy importantes para evaluar cuándo una ley es buena o no. Una ley no debe estar desconectada de las realidades y por lo tanto muchas de las cosas que se están votando, como esa, la de zona fría, están un poco desconectadas con las necesidades, con el tiempo que se vive, con el estado en que están los argentinos, ¿no? Y bueno, esta ola polar, por supuesto, viene a
coadyuvar para que todo sea un poquito peor, ¿no? La situación de los argentinos es un poco peor. Vos sabés que yo vivo en el conurbano y lo que se ve en el conurbano siempre es mucho más dramático que lo que se ve en Cava. Sí. Y lo que ayer vi en Cava es tristísimo. Nunca he visto tanta gente en situación de calle, tanta gente abandonada, que es el escenario que vamos a ver cada vez más. Vos recién mencionabas el tema de la vivienda, la imposibilidad cada vez más de familias de contar con la posibilidad de tener ya no vivienda, sino poder afrontar un alquiler, es cada vez mayor. Entonces, si a esto le sumamos la precarización incluso de los trabajadores formales, que ya tampoco pueden afrontar alquileres, el pago de alquileres, porque los salarios están muy bajos, y no me voy a cansar de decir que ustedes mismos en la Cámara de Diputados nunca han vivido la precarización en los salarios que están viviendo ahora, nunca. Incluso con la desigualdad ante la ley tan ostentosa y grosera como es que en el Senado cobren más que lo que cobran en la Cámara de Diputados. Es un panorama que no veo bueno, porque además a esto se suma cada vez más el endeudamiento de la familia. Estoy absolutamente preocupado por esto, que bueno, mereció que presentara un proyecto de ley con otros diputados, porque el 54% de las familias está endeudada, pero no como dice el nuevo vocero, que no sé si lo dice de tonto o de vivo, y es que las familias están endeudadas porque hay más crédito. No, están endeudadas con alimentos, con los mercados. Yo no sé si él esto lo ignora o le escribe en el libreto a él también. Lo cierto es que las familias que están endeudadas con medicamentos o con alimentos no pueden salir ya de eso, porque cada mes va a ser peor y se van a sumar más familias en esa situación. Por lo tanto, espero, vos sabés que en la última sesión se intentó con un apartamiento de reglamento discutir todos los proyectos que tenían que ver con esto, y lamentablemente el oficialismo con todos los teloneros que hoy están configurando una tiranía parlamentaria, porque cuando se opone el número y no la discusión sobre los temas que se plantean, termina siendo una tiranía parlamentaria. Bueno, no se ha podido avanzar en la discusión de esto que atraviesa a todas las familias, ¿no? Yo estoy muy preocupada por eso. Bueno, ahí estaba Mónica Frade de la Coalición Cívica, integra esta bancada junto con Maximiliano Ferraro. Habló también respecto a este debate que está impulsando fuertemente la Casa Rosada, que está impulsando fuertemente la Libertad Avanza, que es los cambios en la reforma electoral, cambios en el sistema electoral, en la eliminación de las PASO, la posibilidad de que haya colectoras. En el mismo proyecto también está un capítulo vinculado con ficha limpia, pero también hay un proyecto o otro artículo vinculado con el financiamiento para los partidos políticos. Bueno, habló sobre este tema, sobre esta reforma electoral, la diputada Mónica Frade. El gobierno siempre mezcla, ¿no? Mezcla alguna cosa que está bien, que nosotros podemos aprobar, con otras tantas que apuntan al debilitamiento de la participación democrática. Para nosotros el tema de la PASO, que ellos lo analizan desde el punto de vista del costo, ¿no? Ellos analizan hasta la democracia en términos de costo. Para nosotros es una herramienta de participación ciudadana y de involucramiento en las cuestiones públicas que es muy importante, muy importante. Ellos apuntan, obviamente, con esa reforma que también tiene que ver con lo que recién estábamos hablando, no solo a eliminar la PASO y a disponer de colectoras para ir a un sistema de fortalecimiento del bipartidismo, eliminando todas las voces o casi la proscripción de los partidos minoritarios, que son casualmente los que más molestan, porque en realidad los sectores políticos mayoritarios casi siempre acuerdan las cosas, a veces a la luz del día, a veces de noche. Generalmente las voces minoritarias son las voces más potentes, incluso lo vemos en el recinto cada vez que vamos a tratar algún proyecto de ley.
Bueno, ahí estaba el planteo de la coalición cívica, el planteo de Mónica Frade. El tema está en la mesa, el tema está planteado con un proyecto que ha ingresado al Senado Nacional que habla de reforma electoral. A partir de ese proyecto llegaron otros proyectos. Por ejemplo, el de el radicalismo de Eduardo Vichy, que dice la reforma electoral tiene que tener cambios en las elecciones primarias, pero que puedan ser optativas, no eliminarlas. Eso ya genera toda una discusión, y es la discusión que está dando también por estas horas el oficialismo, de ver qué posibilidad tiene de poder eliminarlas. Hasta ahora no encuentra mayorías. Algunas alternativas que dan algunos bloques dicen, bueno, suspendámoslas. Pero me parece que la suspensión no es lo que quiere la oposición dialoguista. Me parece que la suspensión tampoco es lo que quiere el oficialismo. Es lo que se hizo en la última elección, ¿no? Claro. Suspenderlas por ese año electoral y, bueno, y volver a discutir ahora este tema no indica que la situación sea diferente, ¿no? No, claro. O que tengan los votos necesarios como para avanzar en la eliminación. Ahora, así que, bueno, la urgencia me parece que tiene que ver con los tiempos claro. De cuándo se tiene que aprobar un proyecto de estas características. Porque dicen que en los años electorales no hay cambios de las reglas electorales. En el 2025 se aprobó. Buena excepción, Sí lo hubo. ¿no? Sí Claro. lo hubo. Pero ¿no? por la suspensión, Pero porque ya no porque había fue demasiado en marzo, tiempo. creo que se aprobó en febrero, marzo. Sí. Claro, Febrero. para Pero las se aprobó el elecciones. año pasado, Claro. previo a una elección. Esto no quiere decir que mañana digan, bueno, la reforma electoral se trata en junio del año que viene. Bueno, pero ¿qué podemos hablar, Silvina? Bueno, vamos a repasar un poco de cómo están dadas cómo está dada la situación, este debate que está en el Senado. Es un proyecto que había mandado en abril el Poder Ejecutivo, nos referimos a la reforma electoral. Y, bueno, como hablábamos, es un proyecto que entró por el Senado para tratar una reforma amplia electoral que no solo incluía el tema de la eliminación de las PASO, también, bueno, incluía el tema del financiamiento de los partidos políticos y también el tema de la publicidad y los debates presidenciales. Eran varias cosas que se incluían en este proyecto de reforma electoral amplia que el Ejecutivo envió y que todavía no está en discusión en comisión. Digamos que el proyecto está siendo, bueno, analizado a nivel del gobierno, del Ejecutivo, para, bueno, luego hacer los consensos necesarios y llevarlo al recinto. En este sentido, la asunción de Santilli, la designación de Santilli como jefe de gabinete también dio como un puntapié inicial, que ya venía teniendo conversaciones con los gobernadores, pero en este sentido la asunción de Santilli en alguna parte, en algún sentido, está allanando el camino para este tipo de negociaciones con los gobernadores, que ya ha tenido contactos y que se van a intensificar en el transcurso de las semanas. Todavía no hay una agenda, un cronograma para debatir este proyecto, pero se supone que en las próximas horas se va a definir una hoja de ruta para avanzar en este proyecto que el Ejecutivo quiere tratar este año, ¿no? Como decíamos, tiene la necesidad de aprobarlo este año antes de que sea el año electoral del 2027, con lo cual tenemos un semestre que va a ser bastante clave en este sentido, porque, bueno, hay bastantes negociaciones que tienen que iniciarse y que tienen que continuar para que finalmente el proyecto pueda llegar al recinto y, bueno, finalmente convertirse en ley. Bueno, seguimos con la siguiente plaquita. Bueno, con la llegada, como decíamos, de Santilli, el gobierno volvió a reflotar este tema, que también va a ser uno de los principales ejes de la reunión de la mesa política, como hablábamos, que en principio estaba prevista para mañana y, bueno, por el partido de Argentina en principio, también se postergó para el miércoles, bajo la conducción también de Karina Milei, que es una de las que encabeza esta reunión de la mesa política, además de otros funcionarios del gobierno, que, bueno, van a definir esta hoja de ruta para este segundo semestre del año de los temas que el gobierno quiere priorizar en esta segunda parte del año. Bueno, seguimos con la siguiente plaquita. Bueno, el argumento oficial es el ahorro fiscal, como decimos siempre, ¿no? Y el Ejecutivo, en este sentido, recuerda siempre que en 2023 costaron
45 mil millones de pesos y que no sirvieron para dirimir ninguna interna importante. Claro. Con lo cual, lo que hace referencia al Ejecutivo, que este dinero puede ser destinado a otras cuestiones más importantes que tengan que ver con la realidad del país, con otras urgencias, y no con este proceso electoral que además lo que siempre también se trata de instalar desde el Ejecutivo es que las sucesivas elecciones también en un punto cansan a la gente, ir 5 veces a votar, es un gasto de recursos, un gasto también a nivel de la ciudadanía, también un desgaste que, bueno, puede ser cuestionable o no, ¿no? El tema de ir tantas veces a votar, puede significar también, vincularlo con el proceso democrático. Pero, bueno, en este caso lo que quiere instalar también el Poder Ejecutivo es el tema de el ahorro que costaría eliminar las PASO, esta elección. Por eso, desde el oficialismo dicen no sirve suspenderlas. Claro. O, les sirve sí suspenderlas como hicieron el año pasado. Lo que no les sirve es que sean optativas. Claro, porque la elección se tiene que hacer igual y todo el sistema tiene que funcionar igual. Si en definitiva la idea de eliminar las PASO pasa por un tema fiscal, un tema de costos, sean optativas o sean obligatorias, el costo es el mismo. Ahora, si la idea de eliminar las PASO pasa por otra situación que tiene que ver más con lo político, como buscando concentrar la figura de un candidato por sobre otras fuerzas políticas y que las distintas fuerzas políticas que estén alrededor de ese candidato diriman sus internas en torno a los candidatos al Congreso Nacional, lo que uno puede estar denominando listas colectoras. Esa es otra situación. Sí, por eso, empezó el Poder Ejecutivo también a sondear un poco cómo está tomando los gobernadores, sobre todo este tema, y empezó la semana pasada Santilli a tratar de ver, de consensuar algún tipo de postura que todavía no está definida, porque esto recién empieza, esta semana tal vez sea uno de los temas que el presidente pueda hablar informalmente con los gobernadores que asistan a la celebración del día del 9 de julio, a esta vigilia en Tucumán, donde, ahí puede empezar a analizarse este tema en lo informal, decíamos, ¿no? Claro. No como algo formal, pero se puede empezar a instalar este tema, que recordemos empezó a trascender, que era una intención del Poder Ejecutivo la semana pasada en la reunión que tuvo el presidente Milei en Casa Rosada con legisladores, senadores y diputados de La Libertad Avanza, ¿no? En una reunión donde también estuvo Karina Milei, estuvo Luis Caputo también, y se empezó a hablar, a instalar la intención del oficialismo de hablar de este tema, de instalarlo como una de las prioridades de este segundo semestre. Seguimos. Una de las alternativas que planteó el oficialismo es reflotar las colectoras, como decíamos, para conseguir el apoyo de los gobernadores, pero esto depende de la decena de votos también que tiene el radicalismo, que son en el Senado, son 10 senadores claves que va a tener que de alguna manera convencer el oficialismo, que necesita, son 37 los legisladores que necesitan el Senado como una mayoría especial para aprobar el proyecto de reforma electoral, de los cuales el oficialismo, decimos, tiene 21 legisladores, con lo cual le faltarían 16 para llegar a los 37. En esos 16, como decíamos, es clave los legisladores del radicalismo, ¿no? Que pueden inclinar la balanza. Por ahora están divididos, pero es cuestión, de seguir conversando para ver si pueden sostener una posición común, ¿no? También. Porque los 10 votos radicales no alcanzan. Claro, tampoco alcanzan, le faltarían 6. Faltan todavía, ¿no? claro. 6, que serían con algunos bloques provinciales y algunos otros bloques también sueltos que responden a los gobernadores, ¿no? Claro, exactamente. Así que ahí también estará la clave para arribar a los consensos. Seguimos con la siguiente plaquita. El oficialismo, entonces, como decíamos, tiene 37 votos, entonces en el Senado, y como tiene 21 miembros, lo que necesita es el aval de los legisladores
que solo puede alcanzarlo con los radicales, ¿no? Fundamental el respaldo que pueda llegar a lograr por parte de los legisladores del radicalismo, en este caso los senadores. Esto es en el panorama en el Senado, ¿no? Seguimos con la siguiente plaquita. Bueno, decíamos, ¿qué son las colectoras, no? Para recordar un poco, es un mecanismo que permite que las distintas listas de candidatos para una categoría menor, por ejemplo, diputados, se enganchen a una lista que sea una categoría superior, por ejemplo, presidente o gobernador. Entonces, de ahí pasarían, digamos, como se le llama colectora porque sería el arrastre de la lista de mayor categoría a la de menor categoría, ¿no? Seguimos. Esa es la última. Bueno, entonces, como decíamos, esto fundamentalmente lo que necesita el oficialismo para llegar a aprobar esta reforma electoral es el respaldo de los gobernadores, de los legisladores vinculados a los gobernadores radicales que inclinarían la balanza y con eso se acercaría más a los votos, pero no sería suficiente para aprobar la reforma. Claro. Necesitarían otros legisladores, como decíamos, que responden a los gobernadores y que son legisladores, digamos, de monobloques o de bloques provinciales que podrían llegar también a respaldar. Por el momento, esto recién empieza. Claro. Así que habrá que ver también en el Senado cómo se van dando las negociaciones, ¿no? Por eso es tan importante y vemos casi, no digo a diario, pero semanalmente reuniones de Diego Santilli en su antiguo rol de ministro del Interior, ahora como jefe de gabinete con los gobernadores provinciales. Sí, con los gobernadores y bueno, ahora con los senadores. Con los senadores. La semana pasada, poco después de asumir, vino a la Cámara de Senadores, estuvo reunido con los jefes de bloques de la oposición dialoguista por el tema de zona fría, pero cuando salió reveló que en los próximos días la próxima reunión iba a ser por la reforma electoral. Claro. Así que va a volver al Senado, se estima, para empezar a tratar este tema. Y paso previo a esa reunión que Santilli esbozó en los pasillos del Senado, está la reunión o el encuentro, más que una reunión, un encuentro del presidente de la Nación con gobernadores en San Miguel de Tucumán. El miércoles. El miércoles a la medianoche, en la vigilia. Y ahí también se va a hablar de este tema, como se va a hablar de zonas frías, donde también los gobernadores seguramente le dirán algo que necesitan para sus provincias al presidente de la Nación. Y bueno, de esa manera se entablan también los diálogos entre el presidente y los mandatarios provinciales, las necesidades de uno y las necesidades del otro, y verán a ver cómo pueden plasmarse. Lo cierto es que desde el oficialismo, desde la Casa Rosada, dicen, hasta que no hagan los números y el proyecto dé como resultado 37, el proyecto no se mueve. No se trata. Es posible que se abra la Comisión de Asuntos Constitucionales, que lo llamen a Agustín Coto en el Senado para que haga alguna reunión informal, pero hasta que no estén los 37 números, los 37 votos, el proyecto no avanza ni con dictamen ni para que llegue al recinto. No quieren tener ningún tipo de sorpresas en el oficialismo en este tema que se está jugando nada más ni nada menos, porque lo ha dicho la propia secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la reelección del presidente. La continuidad del proyecto. La continuidad del proyecto. Bueno, ficha limpia, que es uno de los temas que está dentro de esta reforma electoral y también causando ahí puntos de discusión, se cayó por un voto. Claro. Cuando fue al recinto. Exacto. Y fue sorpresivo. Fue 36 a 35. Claro. Y ahí también generó sorpresa. También. Que es lo que pasó cuando todos imaginaban que los senadores que respondían a una fuerza política que en la Cámara de Diputados había votado de una manera, en el Senado votó de otra. Iba a votar de la misma manera y no fue. Bueno, este debate, como dijo Silvina, recién empieza, así que vamos a tener varios programas hablando de la reforma electoral. Le ponemos punto final a pasos perdidos del día de hoy. Silvina, gracias. Gracias. Mary, gracias. Nos a usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias y hasta entonces.
inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a